Muy buenas noches. Vamos a continuar con el siguiente tema. Vamos a ver sobre las desigualdades sociales aquí en Ecuador, sobre todo las causas, las manifestaciones, qué desafíos nosotros tenemos como ciudadanos para el futuro. Entonces comenzamos. ¿Qué es una desigualdad social? Pues es básicamente la diferencia de acceso a oportunidades. No todos tenemos las mismas oportunidades de acceder no solo a la educación, a la salud, vivienda y participación. Y algunos lo hemos vivido prácticamente en algunos temas. Entonces sí es complicado, sobre todo aquí en Ecuador, porque es uno de los países más desiguales de la región. Es algo que se ha evidenciado durante todos estos años. Entonces, ¿cuáles son las causas históricas? Pues siempre desde que nos formamos como república hemos tenido modelos económicos excluyentes donde el poder se acumula en grandes sitios, por decirlo, grandes poderes políticos, personajes ya, por decirlo, millonarios, que ya tienen la vida política hecha. No existe algún cambio. Entonces, durante la colonización, se formaron estas estructuras rígidas, se concentró el poder, las tierras en un solo grupo y sobre todo la herencia del racismo que todavía en algunos lados sigue presente. Primero vamos con la desigualdad económica, que es lo que más está presente en nuestro país, ya que se nota la brecha entre el sector urbano y rural. Nosotros vemos perdón, vemos la diferencia entre la ciudad y el campo. Miren cómo cambia rotundamente. Y nosotros aquí mismo en la ciudad, el sur con el norte, miren cómo cambia tan radicalmente esas formas de vida. Entonces esa brecha existe y es peor si nos vamos entre el campo y la ciudad. Entonces es muy grande. Más del 50% de la población aquí en Ecuador no tiene un empleo formal, es decir, trabaja en la informalidad, no tiene acceso a un sueldo digno, etcétera. Entonces el acceso es limitado a los servicios básicos, sobre todo en zonas rurales. Es donde más se encuentran estos problemas, pero se ha ido logrando a través de tal vez de los gobiernos eliminarse un poco las brechas, pero aún no se han conseguido totalmente. También tenemos la desigualdad educativa. La infraestructura también es muy diferente. Solo en las ciudades vemos cómo cambia una escuelita de otra, una del sur con una del norte. Imagínense ahora una escuelita de campo con una escuelita de la ciudad, cómo cambian rotundamente. Entonces sí existe esa brecha tecnológica, existe esa mayor deserción en sectores vulnerables porque tal vez se van a trabajar en el campo, etcétera. Entonces es complicado cuando no existe esa igualdad de oportunidades en todos los ámbitos. También está lo que más se queja aquí en el Ecuador, que es la salud. La desigualdad en la salud está muy presente. En la atención médica no hay doctores, enfermeros, no hay lo suficiente personal para acaparar a tantos ciudadanos. Las medicinas son costosas para las familias pobres, ¿ya? Entonces sí es complicado, sobre todo en el tema de la salud, porque es lo más grave y lo que es difícil de costear, por decirlo así. Entonces también tenemos la desigualdad territorial, sobre todo en provincias de la sierra. En la sierra centro es donde más se ve esto de las tierras. Vemos que la inversión pública igual no es igual, tanto en el campo como en la ciudad no invierten igual, más invierten en las grandes ciudades que en el campo. Entonces sí es complicado. ¿Y esto qué causa? Pues la migración tanto de campo ciudad como a otros países. Entonces es algo que se da.
Los pueblos indígenas y afroecuatorianos son los que más excluidos han sido históricamente. No tienen tanto acceso a la educación superior. Sus indicadores dicen que no tienen un empleo fijo, no tienen un empleo estable, no tienen sueldo digno, no gozan de una buena salud. Entonces es algo preocupante, ya que la Constitución nombra al país como plurinacional, pero ya en los papeles no. En los papeles es bonito porque ahí está Ecuador, país plurinacional, reconocemos las 14 nacionalidades indígenas y deben tener el mismo acceso, pero al momento de dar esas oportunidades pues no se da, simplemente se los excluye. Entonces la desigualdad de género también es algo que ha aparecido últimamente, sobre todo en las nuevas generaciones, sobre todo con los grupos diferenciales como los gays, heterosexuales, etcétera. Igual existe la brecha salarial, no les pagan igual, les hacen bullying, burla, violencia, igual la baja representación femenina, aunque esto ya se ha cambiado un poco, pero existe esta desigualdad de género que ha aparecido últimamente y es algo preocupante porque deberíamos mejorar como sociedad, no empeorar. Entonces, igual la juventud, eh, los jóvenes son los que más desempleados pasan, la mayoría, si vemos las noticias, hasta los 27 años la mayoría no consigue su primer empleo. El acceso a la educación superior es desigual, algunos lo logran, otros no. Igual para un trabajo ingresan tardemente, 27, 28 años recién están consiguiendo su primer empleo porque tal vez piden mucha experiencia o cosas extras, entonces sí es complicado aquí en Ecuador progresar. ¿Cuáles son las consecuencias para la democracia? Siempre la desconfianza institucional. Nosotros ya desconfiamos de los políticos, nadie confía casi en los políticos, es decir, me va a ayudar, no, todos decimos, no, solo van a robar, etcétera, etcétera. Entonces, y existe esa desconfianza institucional. No existe la participación suficiente de nosotros como ciudadanos, activarnos políticamente en cada decisión que exista. Entonces sí existe ese mayor riesgo de conflictos y lo estamos viviendo, sobre todo en la violencia. Entonces la exclusión de estos grupos vulnerables pues es una de las causas de la pobreza, y cuando donde hay pobreza pues obviamente va a haber inseguridad, es como una cadena de eslabones. Entonces las zonas sin oportunidades presentan mayor violencia, por eso es que en la costa es donde más violencia encontramos, ya el impacto a la calidad de vida, y las personas por lo general quieren migrar y se van a otro país, a otra ciudad, a mejorar su calidad de vida. ¿Cuáles son los esfuerzos del Estado? Ya vemos lo que hacen: bonos, becas, ayudas, que dan igual becas educativas, reconocimiento de derechos, obras comunitarias. Lo tratan de hacer, pero tal vez no lo hacen con suficiente ímpetu o le falta un poco más, pero sí lo tratan de hacer la mayoría de gobiernos, pero no lo logran completamente. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones del Estado? Que les dicen que les dan poco tiempo, mucha corrupción, recursos insuficientes, poca evaluación de políticas. Aquí nos referimos básicamente a los ciudadanos, que a veces ni siquiera evaluamos lo que nos dicen en las propuestas cuando están en campaña. Nos dicen cualquier cosa, bono, y ya nos emocionamos y vamos, y ni siquiera decimos cómo, por qué, para qué, cómo me lo van a dar, etcétera. En solo sí, no y basta. A veces no evaluamos las consecuencias como ciudadanos, entonces eso sí tenemos que tener en cuenta nosotros, de decir, esto me pueden cumplir, esto no me pueden, así que lo descarto, este político. Entonces nosotros tenemos que estar pendiente de esas evaluaciones personales sobre todo. Entonces los movimientos sociales que ya conocemos, movimientos indígenas, estudiantiles, que promueven, dice, ellos denuncian las injusticias, proponen cambios, defienden derechos, ya hemos visto los paros, etcétera. Entonces, como les decía, era muy fácil proponer.
quiero que me den un bono de $1000, quiero que me suban el sueldo a $600, quiero, porque suena bonito y suena fácil, pero si nosotros vamos a la realidad es muy complicado cumplir con algo que simplemente no se puede. Entonces, siempre hay que proponer cosas reales, cosas que se puedan cumplir, cosas que se puedan realizar. Entonces, sí, hay que nosotros también cambiar ese pensamiento que tenemos. Entonces, sí. El rol de nosotros como ciudadanos, siempre informarnos. Si nos informamos, vamos a estar enterados de todo. Exigimos transparencia, nosotros participamos activamente, obviamente participamos en el barrio, en el en la sociedad, en la comunidad, etcétera. Entonces con esto promovemos esa solidaridad, esa empatía y logramos una mejor sociedad. ¿Cuáles son los retos a futuro? Primero, siempre va a ser reducir las brechas. Si yo logro reducir la pobreza, en la salud, en la educación, voy a tener un mejor futuro como sociedad. Igual, invertir en zonas rurales, porque si nos damos cuenta, en la mayoría de cosas, siempre en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, y no invierten en el campo. Entonces sí es complicado si no hay esa suficiente inversión. Igual garantizar los derechos de igualdad, de género, de diversidad, tener políticas sostenibles. Esto es lo que básicamente cualquier gobierno debería proponer. Casi todos lo hacen, pero pocos lo cumplen. Entonces sí es complicado todavía tener una sociedad educada políticamente. Entonces nosotros para finalizar, nosotros tenemos que entender que la desigualdad es un desafío de estructura. Yo debo cambiar prácticamente. Si requiero educación, requiero participación, requiero políticas justas, es decir, requiero interés. Si a mí no me interesa, pues no voy a cambiar. Y por eso yo siempre sé decir que nos faltan 2, 3 generaciones nuevas para tal vez lograr cambiar un poco nuestro pensamiento como sociedad. Entonces sí es importante que logremos diferenciar estas clases sociales, las diferencias sociales, eh, más que todo para el beneficio del futuro, tal vez para mis futuros hijos, nietos. Entonces sí sería bueno que nos interese un poquito la política. Listo. Como debercito, les he puesto un debercito sencillo. Usted va a elegir un tipo de desigualdad y explica cómo afecta a una comunidad de su provincia, de su barrio, de su cantón, cualquiera puede ser. Por ejemplo, aquí en mi barrio, la salud tiene una deficiencia en el centro de salud, no existe, etcétera, etcétera. Entonces usted escoge algún problema que tenga en su cantón, barrio, ciudad, etcétera. Ese es el debercito, es muy sencillo igualmente, ya sabe, unas 10 linitas basta y listo. Ese es el tema número 5 si no me equivoco, hay 7 si no me equivoco, entonces si no hay preguntas, nos vemos el día de mañana, casi digo el lunes nos vemos. Ya entonces nos vemos el día lunes, que tengan una excelente noche y fin de semana. Pilas, harán los deberes.